la piel llevo el sol, soy vaquero y tomador, y en mis brazos del acero también simbo yo el amor. Es la pampa mi faena, alma, vida y corazón. Soy en mis campos toro fiero y de mi beni el corralero. Soy ganadero y tradición. Son mis caminos barro y chilchi, polvos, vientos y sudor. Sigo la huella de las estrellas. Soy guitarrero y soñador. Cuando el bajío Señor ganadero, para seguir protegiendo nuestro estatus sanitario, recuerde que este 18 de junio fenece el plazo impostergablemente para la vacunación contra fiebre aftosa en este primer ciclo de 2016. Al adquirir su biológico, no olvide cancelar su plus ante los colectores autorizados. Estos recursos están siendo invertidos como lo establece la resolución de la CODEFA 004/2016 para este ciclo de vacunación asistida. Vamos a la consecución de una vacunación diferenciada y para seguir siendo el primer departamento productor de carne en el país. Con consecuencia y perseverancia, avancemos en esta estrategia sanitaria. Es un mensaje de la Comisión Departamental de Lucha contra la Fiebre Aftosa del Beni, CODEFA. Esta deliciosa carne para su consumo se la prepara en 20 minutos. Un torillo para que produzca esta excelente carne necesita 3 años. Para lograrlo, este es el trabajo, el desafío y esfuerzo del productor ganadero. Consuma proteína roja. Es un mensaje de Fegabeni y sus 31 asociaciones ganaderas. Fegabeni recuerda que para el movimiento y comercialización de ganado se debe recabar en sus oficinas el documento de derecho propietario y presentarlos en los puestos de control ganadero. La Ley 80, el Decreto Supremo 20091 y el Decreto de Gobernación 6A así lo respaldan. Cumpla con este requisito. Es un mensaje de Fegabeni. Cordiales saludos amigos, este es un programa muy extraordinario de Beni Ganadero porque queremos decirles y traspasarle también alguna información para que ustedes puedan tener un concepto, un criterio de un mejoramiento en relaciones públicas, en oratoria, un poco de comunicación social para nuestros líderes y también nuestros ganaderos, para un buen desempeño del uso de la palabra y todo aquello. Roberto Piñero Romay y Mauricio Calderón García, 2 expertos profesionales invitados que llegaron desde la ciudad de La Paz este jueves 9 y viernes 10, estuvieron con nosotros, con nuestros principales ejecutivos de la federación, dirigentes de asociaciones, como también nuestro personal de secretariado de la federación y nosotros aquí adentro de Beni Ganadero en nuestro estudio para poder tener las últimas técnicas en lo que significa edición y el lenguaje comunicacional. Vamos a entrar con una evaluación con Roberto Piñero y Mauricio Calderón para que nos comenten cómo se sintieron, cómo vieron la respuesta, el resultado y la evaluación fundamentalmente sobre este tema. Luego estaremos proyectándoles en 2 partes porque la exposición es para que ustedes puedan tener un concepto mayor para poder ayudarles en lo que significa tener un buen comunicador. No estamos hablando de ser un buen periodista, sino que todos los seres humanos tenemos que tener un cada vez mejor lenguaje y fundamentalmente mayor comunicación. Esta es la entrevista, la nota que logramos al desearles buen retorno y hablaremos primero con Roberto, luego con Mauricio y luego entraremos ya a lo que significa la exposición. Que la disfruten, estimados amigos, y esto es un aporte que hace Fegabeni a todos ustedes. Como habíamos hecho un adelanto, vamos a tener una satisfacción de ya dialogar en los términos más fraternos con 2 hombres de la comunicación que han sido extraordinarios, han venido a capacitar a nuestro personal, un poco estar en una charla, dando sus conocimientos a nuestros dirigentes
de la Federación como de algunas asociaciones a las cuales convocamos fraternalmente para que puedan compartir con Roberto Piñero Román y Mauricio Calderón García. Roberto Piñero, ¿cómo vio el enfoque, el desarrollo, la recepción, una evaluación de lo que vinieron a hacer con nosotros? La primera impresión que yo me formé es de que había demasiada buena predisposición a la idea de hacer un trabajo de comunicación, ¿no? Al ver el programa que hay Beni Ganadero, lo primero que notamos es que había muy buena predisposición, buena calidad técnica, había iniciativa, se notaba la iniciativa de toda la gente que participa en este programa en realmente comunicarse mejor con el sector ganadero. Entonces, realmente no fue absolutamente nada difícil coordinar con la gente en dar nosotros algunos aspectos que puedan favorecer esa iniciativa, ¿no? La materia prima estaba dada, que es la iniciativa y la capacidad técnica y la capacidad de la gente para desenvolverse en la comunicación. Básicamente tuvimos que dar algunos consejos para lograr algunos ajustes y lo demás está aquí. Es decir, no podemos inventar nada nuevo, no podemos pasar conocimientos que ya se los tienen, ¿no? Solamente nos hemos tenido que limitar a dar algunos consejos. No es formar neófitos para nada. Muy bien. Han habido dos estamentos que fundamentalmente una primera experiencia del sector femenino de la federación, en las cuales han llenado varias expectativas, un poco sorpresa, en cierto momento un poco de nerviosismo, en cierto momento, pero les ha quedado muy metido en cada una de ellas, de que ellas, a partir de hoy, de las enseñanzas de ustedes, se han convertido en comunicadoras sociales, no por solamente el hecho de salir en la televisión o hablar por la radio, sino hacer comunicación desde la responsabilidad que tienen en nuestra institución, ¿verdad? Es verdad. En realidad, mucha gente piensa que la comunicación es un trabajo de estrellas de televisión, y no. Todos podemos ser comunicadores en la medida que tengamos la voluntad de comunicar algo. Y las señoras que están trabajando aquí en FEGA-Beni, sin darse cuenta, creo, eran ya comunicadoras. Tienen una relación con los medios, elaboran notas de prensa, coadyuvan con usted en hacer el Beni Ganadero, y ellas tal vez lo que les faltaba era darse cuenta de que están a un paso de saltar y convertirse en comunicadoras. Por supuesto, hay algunos aspectos, digamos, técnicos que uno tarda en desarrollar, ¿no? Pero, como decíamos con Mauricio desde el principio, lo que importa es la actitud, y creo que la actitud sobreabunda acá en FEGA-Beni. Hay una hoja de vida muy interesante y unas experiencias bastante fabulosas profesionales, que sería bueno registrarla para saber con quién estamos charlando y con quiénes tuvimos la satisfacción de tener acá. Por favor, Roberto. Bueno, Mauricio y yo somos dos personas detrás de cámaras, ¿no? Somos la clase de comunicadores que no se conoce en los medios, porque yo creo que, bueno, primero Mauricio es un guionista, cineasta, director de cine, y por lo tanto no aparece en las cámaras. Y yo soy un comunicador que se podría decir un comunicólogo, en el sentido de que elaboro estrategias, edito documentales, escribo guiones, pero tampoco soy un comunicador de televisión. Mi experiencia, bueno, mi profesión es comunicación social, pero tengo un técnico en fotografía periodística, un técnico en diseño gráfico publicitario y un posgrado en educación superior y formación docente. He trabajado en muchas agencias de publicidad, con muchas ONGs y agencias de cooperación internacional, elaborando estrategias de comunicación, elaborando planes de comunicación y escribiendo guiones en
diferentes circunstancias, ¿no? También he publicado muchas veces notas periodísticas. Durante un año he estado llenando una página entera en los periódicos, en La Razón, y he vendido muchos materiales de comunicación a los medios, pero he diseñado suplementos, he diseñado periódicos enteros que después los hemos vendido, y después he estado bastante tiempo también en la docencia, en la Universidad Nuestra Señora de la Paz, en la Universidad Católica de Bolivia y en lo que es el Centro Don Bosco, que en su momento era la semilla que se convirtió en la Universidad Salesiana. Básicamente, esa experiencia de 28 años de ejercicio de profesión no se ha interrumpido en ningún momento. He tenido que poner un negocio diferente. Dios me ha dado la posibilidad de siempre poder trabajar en lo que es la comunicación. La actividad es muy dinámica de la ganadería, del dirigente. Lamentablemente, varios dirigentes, empezando por la cabeza de nuestra institución, lamentablemente no pudo estar y era el más entusiasmado. ¿Qué tal si podemos dejarnos como un recuerdo, y para que los que no pudieron tener la posibilidad de verlo, podemos hacer los comunicadores a través de la presencia de ustedes acá, por favor, para poder mostrar estas imágenes en las láminas del material didáctico que trajeron ustedes, para poder registrarlo, por favor? Claro que sí, podemos convertir esta clase en un material audiovisual que en un momento va a poder ser replicado en diferentes instancias, no hay ningún problema. Roberto hablaba de Mauricio Calderón García, cineasta, un hombre que se ha ganado también, igual que Roberto, todo el cariño y el aprecio de nosotros en esta su estancia de 2 días y medio en Trinidad. Cineasta, un hombre que ha trabajado mucho conmigo y fundamentalmente mi editor, que es Rubén Darío Carpio Chávez, para darle las últimas técnicas. Un profundo agradecimiento. Un hombre trotamundo, además. ¿Cómo podemos hablar de las experiencias a la edad que tenemos, que somos jóvenes? Bueno, yo he tenido la gran suerte de estudiar en un colegio que nos ha permitido mucho proyectarnos, abrirnos los horizontes, darnos las posibilidades de salir, de conocer, que es el Colegio Alemán en La Paz. Somos compañeros de curso desde prekinder con Roberto, por ejemplo. Y ese colegio nos ha formado, afortunadamente, de una manera versátil, amplia. Yo me fui a estudiar, luego del bachillerato, cine a la República Federal de Alemania. Estudié cine en Alemania y luego me fui a terminar la carrera a la Argentina. Lo que es una mezcla muy interesante, porque yo traía un tipo de formación europea, seca, fría, muy pragmática, pero muy tecnificada, de alta tecnología, y se mezcló esto con lo que estaba en la Argentina, no los recursos europeos, pero sí mucha creatividad. Se hizo una fusión muy interesante, se amalgama un nuevo producto basado en 2 fuentes, en 2 vertientes distintas. Terminé eso y luego hice un posgrado de guión en Cuba y efectos especiales. Me dediqué al diseño de efectos especiales, efectos visuales, que es el otro nombre que se da para esta disciplina. Posteriormente, y la tesis para egresar como director de cine, porque yo me especialicé en la dirección de cine. Hay muchas especialidades, una de ellas era la dirección de cine. La tesis era una película, un mediometraje de media hora de duración que se filmó en Buenos Aires. Y posteriormente, ya acá en Bolivia, hice una película grande, un largometraje, el primer largometraje de ciencia ficción filmado en nuestro país, ¿no? Una película muy cara, pero tenemos escenas filmadas bajo el mar, en el Caribe, por ejemplo. Nos hemos dado el lujo de desbarrancar un coche, explosiones atómicas. ¿Por qué era ciencia ficción? Esta película se llama El Triángulo del Lago y engancha, eslabona el Triángulo de las Bermudas con los mitos que tenemos allá en el lago Titicaca.
Bueno, posteriormente me he dedicado mucho a hacer documentales y publicidad comerciales para la televisión en La Paz, en Santa Cruz. Y actualmente estoy bastante metido con la publicidad, pero mi origen es el cine. Yo quiero seguir haciendo cine, como que estoy desarrollando un proyecto. Veremos qué pasa. He estado como docente en la Universidad Católica, en los inicios de la carrera de cine, que se dio por vez única en Bolivia esa profesión. Ellos la tenían clara, se va a hacer una sola camada de cineastas y no más, porque no es lo que más se necesita en Bolivia, es una carrera muy cara, no hay mercado. Estuve allí, también estuve como catedrático en la Universidad Santo Tomás de Aquino en La Paz. Y bueno, lo que ahora estoy haciendo con más énfasis es la producción de spots comerciales, de vez en cuando documentales. Y lo que le decía, ¿no? Trabajando en un proyecto porque quiero volver al cine, que es lo que me fascina. Cine, una teleserie, en fin, pero tiene que ser algo de ficción. Muy bien. ¿No? Y para mí poder venir a una de estas invitaciones ha sido muy grato. Me ha gustado mucho. Estoy volviendo de unos 10 años o tal vez un poco más a Trinidad. Y aunque yo ya sabía que iba a encontrar gente que es muy amable, el oriental es de por sí muy simpático, ¿no? Pero creo que el veniano es el más agradable. No he estado en Pando, pero los venianos son gente muy abierta, muy transparente. Uno sabe dónde está, con quién se mete, si cae bien o si cae mal, pero de entrada no hay esas vueltas. Entonces esa transparencia me ha gustado mucho. La apertura de todos ustedes. Y lo que ya dijo Roberto, porque ya no voy a reiterar algo que él lo ha mencionado, es ese deseo ya de destacarse, progresar, dejar atrás algo que ya ha cumplido un ciclo y que tiene que seguir por otra ruta, porque hay avances tecnológicos, hay exigencias que están en el público, que se está acostumbrando a un ritmo informativo, comunicacional que viene del exterior, por la televisión, por el internet, por lo que fuera. Y ese deseo de querer ponerse a ese nivel de competencia es pues importante. Y está aquí. Hemos visto en las reuniones, en nuestras charlas post-reuniones, decíamos, hay gente muy interesante, gente que tiene mucho material, mucha pasta, mucha madera para sacar adelante sus proyectos. Pero les deseo pues un éxito y creo que ese éxito está ahí, cerquita, es cosa de agarrarlo y venga, siéntese con nosotros. Lo tienen, está ahí. Nos va a agradar mucho volver, visitarlos en el futuro. Cuentan con nosotros para lo que podamos hacer desde allá, como habíamos hablado, por ejemplo, el asesoramiento para los equipos. Veo que necesitan equipos más actualizados, tecnología más de punta, para explotar más esa creatividad, esas ganas, ese conocimiento que ustedes tienen. Creatividad más tecnología más la posibilidad, el resultado está ahí. La fórmula no es un misterio. Hay que arreglar un par de cosas, le digo, en cuanto a las máquinas, van a tener cada vez un amplio camino que se va haciendo más ancho, y con los resultados que van a esperar, y yo estoy convencido de eso. Bien, hemos recibido bastante nuevas experiencias, fundamentalmente en la parte técnica, en la parte ya prácticamente del dominio de cámaras, la edición fundamentalmente, que yo agradezco a nombre de mi editor, mi compañero, porque él muchas veces no lo vemos, pero sabemos que es un pilar muy central para la producción de la edición. Gracias Mauricio por estar con nosotros, y una pequeña evaluación de nuestro producto, que es Beni Ganadero. Es una marca, ¿no? Y como tal es una presencia, es una identidad, y eso ya está establecido. Pero la tarea es continuar empujando esta marca, esta empresa, esta institución, y que para ustedes es una familia, es una identidad de la región, ¿no? Y lo que se descuida o no se usa o no se trabaja, se pierde.
Y si se trabaja mal o no se le da mucha importancia, se va perdiendo a medias, pero se va a perder igual. Yo creo que, ya lo he dicho hace un instante, tienen el material humano, tienen la capacidad, y esta marca que cada vez puede crecer más y más, esta familia que puede crecer más y más, lo va a lograr con el empuje de todos. Veo que hay esa voluntad, hay ese deseo, si no, no estaríamos acá. Ustedes nos han invitado para ver, compartir ideas, sacar tal vez algún concepto útil de que nosotros, como ustedes, espero hayan asumido, aprendido algo de nosotros. Nosotros hemos aprendido mucho de ustedes, la forma como se manejan de ustedes como personas, y eso es lo que se valora, eso es lo que en conjunto hace una institución, una entidad respetable y querida. Me ha gustado mucho, está creciendo, puede crecer más, no ha llegado a su mayoría de edad, puede crecer, y cuando llega a su mayoría de edad todavía puede crecer en otros aspectos, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a testimoniar nuestra gratitud. Hemos conocido a dos grandes amigos, como decimos los ganaderos, los hemos marcado, porque lo vamos a tener, ojalá con frecuencia junto a nosotros, porque en la vida nunca se termina de aprender. Así es. Y cuando hay capacidades y aptitudes excelentes como la de ustedes, innegablemente son una fuente inagotable que hay que explotarla. Muchísimas gracias. Me siento muy halagado de estar al centro de dos grandes amigos de la comunicación. A nombre de toda la estructura orgánica de mi institución, muchísimas gracias y buen retorno. Y bueno, vamos a conocer las experiencias un poco con lo que le había solicitado al licenciado Roberto Piñero, para que podamos mostrarles a ustedes un poco de lo que significó este encuentro con ustedes. Muchas gracias. El proceso de la comunicación social es un modelo teórico sobre cómo un mensaje es transmitido de un emisor que originalmente tiene una idea o un concepto en la mente y que quiere compartirla con el receptor. Se supone que el receptor no tiene esta idea, pero tiene que convertirse en común. De ahí viene el término comunicación social. El primer paso que tiene que hacer el receptor en este proceso es elegir un canal. Un canal no es más que uno de los sentidos que tenemos en el cuerpo por el cual va a ingresar la idea al cerebro. Para que la idea ingrese al cerebro, a la parte cognitiva del receptor, es necesario codificarla. La codificación no es más que darle un sentido común que conocen tanto emisor como receptor a los impulsos físicos que se va a transmitir por medio de uno de los sentidos o canales. Por ejemplo, una señal con la mano puede significar aquí estoy, y tienen los dos que tener darle el mismo sentido a esta señal, o unas palmaditas, o una caricia, o una palabra. Dentro de todos los códigos que conocemos, el más perfecto, el más amplio, abstracto y completo es el lenguaje hablado en forma oral o forma escrita. Una vez que el emisor ha codificado, sea con palabras, con señas, su idea, ya puede enviar el mensaje al receptor. Es decir, lo escribirá en una carta, hará una seña, grabará un video, hará un guiño de ojos, o inclusive puede codificar mensajes mediante sabores u olores. Es cuestión de que ambos queden de acuerdo en qué sentido va a tener cada uno de esos impulsos visuales. Es muy probable que el receptor esté a distancia. Entonces, el emisor tendrá que recurrir a un medio que no es nada más que un amplificador.
Un teléfono es un amplificador que manda nuestro mensaje desde donde esté el emisor a la otra ciudad o a la otra calle donde se encuentra el receptor. Y lo mismo es un medio masivo, la televisión, la prensa escrita, la radio, porque amplifica el mensaje de una persona a una gran masa de receptores, que de forma interpersonal no sería posible. Una vez que el mensaje ha sido enviado, el receptor tiene la función de decodificar el lenguaje y convertirlo nuevamente en una idea. Estamos hablando de que la idea es común y ese es el proceso de la comunicación social completo. La comunicación social tiene dimensiones que no son otra cosa que las intenciones por las cuales un emisor se comunica con el receptor. Las dos dimensiones que existen son la información y la persuasión. Es decir, un emisor se comunica solamente porque necesita o quiere pasar información, transmitir información al emisor, es decir, datos, ideas, relatar hechos, anunciar y advertir circunstancias que el emisor no conoce. Entonces lo está informando. O persuadir, es decir, el emisor se comunica porque desea cambiar la actitud del emisor, es decir, persuadir, solicitar, increpar o sensibilizar al emisor. Un ejemplo de esto es cuando alguien hace publicidad, está tratando de cambiar o sensibilizar la actitud, la conducta del emisor, que compre más o que vote por alguien. Pero obviamente cualquier mensaje tiene ambas dimensiones juntas. Es muy difícil que alguien pueda informar sin persuadir o sin cambiar una conducta, o que alguien pueda persuadir sin tener que informar de algunos datos que se conocen. La comunicación interpersonal, la literatura, la poesía, las canciones, relatos en cine, todas las formas que conocemos de comunicación sirven para informar y persuadir. No hay otra dimensión que informar y persuadir en cualquier forma de comunicación. Dentro de estas formas o formatos o actividades de comunicación, vamos a encargarnos en este curso de la publicidad, la propaganda, el periodismo y las relaciones públicas como nuestras áreas de interés, porque son las que se manejan en un audiovisual. La materia prima con la que trabaja un comunicador social en materia de periodismo, relaciones públicas o publicidad son los hechos. Un hecho es un suceso, una declaración, un acontecimiento o algún dato que surja de alguna fuente de información. El periodista entonces tiene que ver si estos hechos son capaces de afectar a la vida del público, interesarle, conmoverle o sorprenderle. Si este hecho no es capaz de lograr ninguno de estos efectos en la sociedad o en el grupo al que se pretende enviar el mensaje, estamos hablando de que este no es un hecho relevante. Entonces no hay necesidad de comunicarlo. Solamente debemos comunicar los hechos relevantes. Repito, que sean capaces de afectar a la vida, interesar, conmover o sorprender a la sociedad o al público. Entonces tenemos el primer formato de trabajo en comunicación, o la primera área o la primera disciplina, que es el trabajo periodístico. El trabajo periodístico surge a partir de que un periodista se entera de un hecho. Su primer paso es identificar a las fuentes. Las fuentes son todas aquellas personas o instituciones que pueden dar información sobre este hecho. Serán testigos, implicados, autoridades policiales, autoridades de la entidad de gobierno que es cabeza de sector del tema, pueden ser
expertos en la materia, es decir, personas que puedan dar información que sirva para aclarar el hecho. A estas fuentes, el periodista les planteará las 7 preguntas del periodismo, que son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué del hecho. Si estas 7 preguntas han sido respondidas, se supone que se puede producir un artículo para prensa escrita, audiovisual, radio, internet, televisión o cine, ¿no? En el futuro seguramente habrán otros formatos u otro tipo de medios, pero de todas formas, una noticia, sin importar el formato en el que vaya, ha de ser el primer relato de los hechos. Y es, por tanto, la madre de todo el periodismo, la base de partida, el punto de partida de cualquier trabajo periodístico es la noticia. Y repetimos, la noticia es el primer relato oportuno y primicial de un hecho. Posteriormente a la noticia pueden surgir otros formatos como ser el reportaje, la crónica, la entrevista, la editorial o la columna. El reportaje no es nada más que una ampliación de datos, complementar datos de la noticia. Cuando la noticia ya ha salido como primicia, ya no hay más que hacer como noticia. Pero sí se la puede ampliar. La sociedad va a ir requiriendo antecedentes. El periodista tiene que analizar las consecuencias de ese hecho. Tiene que identificar también a otras personas implicadas que posiblemente en el primer relato del hecho no han estado consideradas. Tiene que considerar también otra clase de aspectos como la historia del lugar donde ha pasado, de las personas que han participado en esa noticia. Eso es un reportaje. En otras palabras, es una noticia ampliada, es una noticia desarrollada, mucho más ilustrada. En un reportaje muchas veces es necesario elaborar un diagrama, se puede incluir dentro de un reportaje de vista a uno de los implicados, en fin. La crónica es mucho más simple. La crónica es un relato cronológico del hecho. Se acostumbra a hacer una crónica en el formato de informe policial. Por decirles, a las 2 de la mañana pasó esta cosa. A las 2:20 reaccionaron los vecinos por lo que pasó. A las 2:25 llegó la policía. A las 2:30 la fiscalía ya había tomado conciencia del asunto. Es decir, es un relato cronológico que sirve para aclarar algunos hechos que están confusos. La entrevista, como bien se lo dice, no es nada más que la introducción debajo del titular de la noticia, un encabezado que explique a modo de antecedentes el hecho y la presentación de una persona que va a ser el entrevistado. Entonces, esta persona se le hace preguntas puntuales y él va respondiendo. El periodista tiene la potestad, y yo diría que incluso la obligación, de editar estas respuestas. Nunca nos olvidemos de que un entrevistado no tiene necesariamente habilidad de hablar ni de expresarse claramente. Entonces, es responsabilidad del periodista extraer de sus respuestas, que obviamente tiene que trabajarlas, no cambiar el sentido de las mismas, pero sí tal vez quitar paréntesis del medio, anular algunas partes de arriba y sacar la respuesta concreta de la persona. La editorial y la columna son géneros de opinión. La editorial no es más que la parte en la que el periódico o el canal de comunicación muestra su opinión o su posición o su actitud frente a la realidad o frente al hecho.
por decirle, en un periódico la editorial habla sobre un tema o sobre un hecho que está en vigencia, pero lo opina desde su óptica. Entonces, cuando leemos la editorial de un periódico, nosotros ya sabemos qué posición tiene este periódico. Y la columna es exactamente lo mismo, pero no es institucional. La columna no proviene del medio, sino de los lectores. Entonces, si alguien manda a un canal de televisión una queja o una opinión sobre algo, estamos hablando de que esa persona es un columnista o un colaborador que opina, pero que no compromete la línea editorial del medio, simplemente se le está dando cobertura. Una vez que se ha elaborado uno de estos artículos, obviamente se lo publica, que no es más que ponerlo en el periódico y sacar el periódico a la venta, o emitir el noticiero de televisión o de radio al éter, y se dice que se ha publicado a la sociedad. Obviamente la sociedad va a tener en ese momento una respuesta, que es la retroalimentación. La retroalimentación sirve al periodista porque en sí es un nuevo hecho que puede informar. Por ejemplo, si es que el periodista ha informado sobre un accidente y la sociedad reacciona culpando de ese accidente al mal estado de los caminos, esa actitud de culpar al mal estado de los caminos ya es un nuevo hecho que el periodista deberá reflejar en sus próximas noticias. Y así se va suscitando, se va generando un circuito en el que varios hechos van conformando todo un tema periodístico hasta que finalmente se agota. Y se agota porque la sociedad ya no requiere información, ya no genera retroalimentación, y porque las 7 preguntas ya han sido abundantemente respondidas. Cuando hablamos de periodismo, tenemos que considerar que la objetividad, que no es otra cosa que la verosimilitud que genera el periodista, es del 100%. Al hablar de verosimilitud, no estamos hablando de verdad, estamos hablando de la capacidad de hacerse creer, de generar confianza y de demostrar su intención de decir la verdad. Entonces, la objetividad de un periodista tiene que reflejarla citando fuentes y pasando partes de entrevistas como versiones de algunas de las fuentes, es decir, en sentido testimonial. Su actitud tiene que ser fría y neutral necesariamente. Un periodista que pasa las notas riendo o que pasa las notas enojado es una persona que no genera verosimilitud. Por lo tanto, la emotividad es 0%. Cosa diferente pasa con el trabajo de relaciones públicas. Las relaciones públicas es un trabajo periodístico con ciertos matices de organizadores de eventos que están al servicio de una institución. La institución genera hechos periodísticos dentro de medidas que toma, nuevas normativas o cosas que pasan dentro de la institución. Y tiene que contar con un área de comunicación que va a ser la encargada de darles cobertura a estos hechos. Por supuesto, hay algunos hechos que son negativos. Por decirles, dentro de una institución siempre hay algún escándalo, algún tema de corrupción o algún problema que se está generando internamente. El grupo de periodistas o lo que se llama el gabinete de prensa de la institución debe encargarse de filtrar esos aspectos negativos y darles un perfil bajo. Perfil bajo significa evitarlos, relativizarlos, remitirlos a otra fuente o decir que están postergados en el tiempo, en la posibilidad de dar información, porque están esperando que haya investigaciones más serias y sería irresponsable hablar sobre ese tema. Eso es darle un perfil bajo a una noticia, pero puede darle un perfil medio o un perfil alto. Cuando un perfil
es alto es porque ese es un tema que este gabinete de prensa sabe que a la institución le conviene, entonces tiene que darle toda la pasión posible y encargarse de llamar a conferencias de prensa, de mandar notas de prensa a los periódicos para que este hecho que se considera positivo y altamente beneficioso para la imagen de la institución salga a la luz. La opinión pública es el criterio que se forma la sociedad con respecto a cada uno de los hechos y finalmente con respecto a la institución en sí. Por lo tanto, este staff de periodistas o comunicadores deberá controlar la opinión pública, primero, sondearla. Muchas veces este sondeo necesita de encuestas, entrevistas y elaboración de recortes de prensa, cuando estamos hablando de un ámbito grande, es decir, a nivel ministerial, a nivel nacional, a nivel departamental, es muy difícil darse cuenta de cómo es esta opinión pública. Entonces muchas veces es necesario realizar encuestas, realizar entrevistas en diferentes sectores para poder decir: esta es la opinión pública y en estos sectores, en este ambiente es más fuerte o más negativa o más positiva. Cuando la opinión pública ya tiene, cuando el staff de periodistas ya tiene una idea clara de lo que es la opinión pública, debe controlar, seguir su control de los hechos y de la misma mediante notas, reportajes, crónicas, entrevistas, editoriales y columnas, artículos de prensa, de la misma forma que cualquier periodista. Solamente que hay que dejar claro que todo este trabajo será positivo, solamente sobre los hechos positivos. Y para reforzar esto es muy importante que un área de relaciones públicas, de comunicación o un staff de prensa organice además eventos, open house, cócteles, conferencias, etc. Es decir, actividades sociales o culturales en las cuales se convoca a los líderes de opinión, o si es un grupo reducido, a toda la sociedad considerada el público específico, el público meta al que se quiere llegar, y se les muestra los avances, se le muestra la voluntad, se la hace participar en eventos con bebidas, comidas, tal vez actos folclóricos, puede ser por ejemplo un curso, y ese curso no puede ser desaprovechado por el staff de periodistas. Ese curso tendría que tener una exposición por lo menos de fotos y algún refresco, algún café, algunas palabras, algún intercambio de tarjetas para hacer contactos. Entonces, ese es el trabajo de las relaciones públicas. Generar o controlar que la imagen de la institución y los hechos que se genera a partir de ella sean favorables. Por lo tanto, la objetividad será un 50% solamente, porque se supone que se irá solo al lado positivo. La actitud es de entrada positiva. No puede haber un área de comunicación o de relaciones públicas de una empresa que dé noticias negativas. Más bien tiene que tratar de minimizar lo negativo. Y la emotividad será de un 50%, porque las emotividades negativas serán totalmente cambiadas. El tercer aspecto en el cual tenemos que centrarnos es la publicidad y la propaganda. Partiremos del principio que la publicidad y la propaganda son exactamente lo mismo, solamente que la publicidad se refiere al aspecto comercial, es decir, productos y servicios que van a ir a satisfacer las expectativas de la sociedad, que están en el cuadrito de abajo. La sociedad tiene expectativas que son amor, dinero, bienestar, salud, viajes, placer. Y un producto comercial como un auto, que se ve en el dibujito, puede no satisfacer, pero tiene que ser entendido como una alegoría de que es posible relacionarse con esas expectativas de la gente. Y lo mismo pasa con la propaganda. La propaganda se centra en actores políticos, candidatos
o en ideas políticas, un partido político que ofrece posibilidades de satisfacer estas expectativas, lo cual, por supuesto, tiene que ser entendido por el staff de comunicadores mediante otro sondeo. Hay que ver cuáles son las expectativas del medio al que se quiere llegar por medio de publicidad y propaganda, y tiene que elaborarse una estrategia de relación de producto y aspiraciones sociales. Por lo general, estas estrategias nos pueden parecer burdas, absolutamente burdas, porque no es posible que se pueda reflejar a partir de una mayonesa o de un shampoo aspiraciones generales de la sociedad tan sublimes como el amor, el bienestar económico, la salud, la familia, pero se lo hace, y se lo hace con un absoluto éxito, bajo la premisa de que estas aspiraciones no son, en materia de metacognición, algo racional. Es decir, es algo totalmente emocional. Entonces ahí vemos publicidades donde se pretende relacionar, por decirles, la unión familiar, el amor de pareja, o con hijos, o el amor de un hijo a un padre anciano, enfermo, mediante un shampoo, mediante un terno, mediante una corbata. Y lo mismo se relaciona a un candidato con todo el bienestar que la gente puede aspirar. De entrada, sabemos que es una mentira. Todos sabemos que es una mentira, incluso hasta burda, pero nuestra emotividad no sabe diferenciarlo, y cuando vamos al supermercado vemos esa mayonesa o ese shampoo que nos han ofertado y tendemos a comprarla de una forma irracional, inconsciente, porque está funcionando nuestra parte emocional. Obviamente, para crear esta relación, el área de comunicación o el de publicistas tiene que crear eslóganes, mensajes, ofertas, logotipos. Es increíble que a veces compramos una mayonesa que nos tiene que producir más bien colesterol con un logo de un corazón y que dice: para estar sano y para que dures muchos años al lado de los seres queridos que tienes, compra esta mayonesa que es más sana. Todos sabemos que una mayonesa nunca es sana. Entonces, en base a esas ideas y esas estrategias, emite comerciales, propaganda para TV, radio, prensa, vallas, internet, etc. La objetividad es cero. Es decir, nadie va a esperar que se le crea cuando está haciendo una publicidad. La actitud es fantasiosa y la emotividad es 100% positiva. Cuando hablamos de las diferencias entre los tres géneros, estamos hablando de que el periodismo tiene como primer mandato tener informada a la sociedad. Las relaciones públicas, su primer mandato es representar a una institución ante la sociedad. Es decir, los clientes son diferentes. Y en la publicidad, su primer mandato es posicionar a un producto en el imaginario social. Entendemos posicionar como ponerlo dentro de la mente en los primeros puestos. Usted va a saber qué es posicionar cuando le pregunten: diga 3 refrescos, y posiblemente será capaz de mencionar 3 marcas. Pues bien, esas 3 marcas están posicionadas en su mente en los primeros lugares. Las marcas que no entran dentro de los primeros 10 puntos que usted pueda citar, o 10 marcas que pueda citar, no tienen una posición ni siquiera comparativa con las demás. El periodismo está al servicio, las relaciones públicas están al servicio de una institución, y la publicidad está al servicio de un producto ofertado. Eso también es una diferencia muy clara. Vacunando nuestro ganado bovino y bubalino, preservamos el estatus sanitario del país. Bolivia, como país libre de fiebre aftosa, certificada por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, a través del SENASAT, pone en marcha el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa de la presente gestión.
dirigida a la zona de la Amazonía que comprende los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, el Trópico de Cochabamba y el norte de La Paz. La vacunación se realizará a través de brigadas acreditadas y fiscalizadas por el SENASAC. No lo olvide, del 3 de mayo al 18 de junio. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental del Beni y FEGABENI con sus 31 asociaciones ganaderas. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el SENASAC protegen y cuidan el estatus sanitario del país. Esta deliciosa carne para su consumo se la prepara en 20 minutos. Un torillo para que produzca esta excelente carne necesita 3 años. Para lograrlo, este es el trabajo, el desafío y esfuerzo del productor ganadero. Consuma proteína roja. Es un mensaje de FEGABENI y sus 31 asociaciones ganaderas. FEGABENI recuerda que para el movimiento y comercialización de ganado se debe recabar en sus oficinas el documento de derecho propietario y presentarlos en los puestos de control ganadero. La Ley 80, el Decreto Supremo 20091 y el Decreto de Gobernación 6A así lo respaldan. Cumpla con este requisito. Es un mensaje de FEGABENI. Llevo el sol, soy vaquero y tomador, y en mis brazos del acero también simbo yo el amor. Es la pampa mi faena, alma, vida y corazón. Soy en mis campos torofiero y de mi Beni el corralero. Soy ganadero y tradición. Son mis caminos barro y chilchi, polvos, vientos y sudor. Sigo la huella de las estrellas. Soy guitarrero y soñador,